No sé si alguna vez has sentido lo que es mirar a los ojos a tu propio hijo y no ver nada, ni amor, ni miedo, ni culpa, nada. Esa fue la última vez que la vi como mi hija, cuando me miró con desprecio y me dijo que ya no tenía lugar en su casa, que era una carga, un estorbo, a mí, a su madre. Y lo peor no fue escuchar esas palabras. Lo peor fue entender que, para ella, yo ya no valía nada. Me sacó con todo y mi maleta sin preguntarme si tenía a dónde ir, sin siquiera ofrecerme un vaso de agua. Solo me señaló la puerta. Pero lo que no sabía, lo que nadie sabía, era que ese mismo día, apenas unas horas antes, yo había recibido una llamada que cambiaría todo. Ese día, la vida me quitó el empleo, pero me devolvió algo mucho más poderoso, la dignidad que había enterrado durante décadas. Me llamo Marina, tengo 66 años y llevo media vida sobreviviendo en silencio. Soy viuda desde hace 20 años. Mi esposo, Armando, murió de forma repentina tras un infarto, y desde entonces me tocó criar sola a nuestra única hija, Jimena. Cuando él murió, yo no tuve tiempo de llorar. Tenía una niña de 8 años, una hipoteca encima, y apenas un trabajo de medio tiempo como secretaria en una clínica dental. Así que no lloré. Solo seguí caminando. Tomé doble turno, limpié casas los fines de semana, vendí dulces afuera de las escuelas. Lo que fuera necesario para que a Jimena no le faltara nada. Me repetía a mí misma que algún día todo eso valdría la pena. Que ella, cuando creciera, iba a estar orgullosa de mí. Iba a cuidarme, a protegerme. Iba a amarme como yo la amaba a ella. Qué ilusa fui. Desde pequeña, Jimena fue brillante. Aprendió a leer antes que los demás niños, destacaba en todo. Cuando entró a la secundaria, le compré un uniforme nuevo aunque eso significara quedarme sin dinero para el camión durante una semana. Caminé kilómetros solo para que ella tuviera zapatos nuevos. Nunca se lo conté. Me sentía feliz de poder darle lo que yo nunca tuve. Cuando quiso estudiar arquitectura, vendí mi anillo de bodas para pagar la inscripción. Ese anillo era lo último que me quedaba de Armando, pero pensé que a él no le importaría. Sabía que lo hacía por nuestra hija, por su futuro. Los años pasaron. Jimena se graduó con honores, encontró trabajo en una constructora importante y se casó con Oscar, un hombre que desde el principio me miraba como si yo fuera invisible. Vivían en un departamento pequeño al principio, pero cuando se embarazaron de su primer hijo, me pidieron que me mudara con ellos por un tiempo, según sus palabras. Yo lo hice con gusto. Cocinaba, lavaba, cuidaba al bebé, lo bañaba, lo dormía. No pedía nada a cambio. Decía que estaba agradecida de tener un techo, de poder ver crecer a mi nieto. Me decía a mí misma que era temporal. Pero ese por un tiempo se volvió un para siempre, y yo me volví parte de los muebles. Trabajaba en la clínica todavía, en turno de mañana. Me levantaba a las 5, dejaba el desayuno listo, me iba al trabajo, regresaba, limpiaba, cenaba con ellos y me dormía. Cada día igual, sin quejarme, sin molestar, con la esperanza de que algún día me dirían, gracias, mamá, te queremos. Pero eso nunca llegó, hasta que llegó el lunes negro. Esa mañana me llamaron a la oficina de administración. Me temblaban las piernas. El doctor Rivas, con quien había trabajado 20 años, no pudo mirarme a los ojos. Me dijo que las cosas no andaban bien, que necesitaban recortar personal, que estaban muy agradecidos por todo lo que había hecho. Me dieron un sobre con una liquidación miserable y me acompañaron hasta la puerta. En ese momento sentí como si todo el aire se saliera de mi cuerpo. No solo había perdido mi empleo, había perdido la última cosa que me hacía sentir útil. Caminé todo el camino a casa. Quería pensar bien las palabras. No quería preocupar a Jimena. Me decía a mí misma que lo entendería, que quizá incluso me consolaría. Cuando llegué, ella estaba sentada con Oscar en la sala, revisando cuentas. Respiré hondo, me senté frente a ellos y con voz baja les dije la verdad. Me despidieron hoy, dije. Ya no trabajo en la clínica. El silencio fue inmediato. Oscar levantó la ceja. Jimena solo parpadeó. ¿Y ahora qué piensas hacer? Dijo, como si le acabara de decir que se me acabó el café. No sé, quizá descansar un poco, buscar algo más tranquilo. O ayudar aquí, con los niños. ¿Ayudar cómo?
Intervino Oscar. ¿Gratis? ¿O esperas que te paguemos? Me reí, incómoda. Pensé que estaba bromeando. Claro que no. Solo digo que puedo apoyar en lo que necesiten, mientras veo que sigue. Jimena cruzó los brazos. Su voz cambió. Más seca, más dura. Mamá, ya no tenemos espacio. Apenas si cabemos. Si no vas a aportar, no puedes seguir aquí. Lo hablamos con Oscar y creemos que lo mejor es que busques otro lugar. Me quedé en silencio. Sentí el corazón en la garganta. ¿Otro lugar? Sí, mamá. Eres adulta. Puedes ver opciones. No puedes vivir aquí eternamente. Ya cumpliste tu ciclo. No es justo para nosotros. Mi ciclo. Así lo dijo. Como si yo fuera una lavadora vieja. Esa noche hicieron mi maleta. No preguntaron a dónde iría. Solo la dejaron junto a la puerta. Nadie lloró. Ni siquiera mi nieto salió a despedirme. Me senté en la banqueta, con la maleta rota a mis pies, viendo las luces de la casa apagarse. Lo que ellos no sabían es que yo no tenía la intención de volver nunca más, porque ese mismo día, horas antes, el notario me había llamado, y las palabras que escuché en esa llamada cambiarían mi destino para siempre. La forma en que me miró esa noche no era la mirada de una hija, era la de una persona que no quiere que estorbes. Esa mirada se me quedó clavada en el pecho como una astilla, y mientras bajaba las escaleras del edificio con mi maleta vieja, recordé todas las veces que me quedé sin cenar para que ella pudiera comer. Todas las veces que dije no pasa nada mientras lloraba a escondidas en el baño. Esa noche dormí en una banca del parque frente al hospital donde trabajé tantos años. Nadie me llamó, nadie me buscó, pero en medio del silencio, la memoria de esa llamada del notario regresó a mí como un rayo de luz en un túnel sucio. Arturo, mi esposo muerto hacía casi 2 décadas, aún me cuidaba desde el más allá, y eso, en ese instante, me hizo sentir menos sola. El notario se llamaba Federico Aguilar. Me contactó apenas unas horas antes de ser despedida. Me explicó que Arturo había dejado un fideicomiso sellado con una cláusula muy específica. Solo podía acceder a los fondos si quedaba sin empleo formal o si alcanzaba los 65 años. Yo había cumplido 66 ese mismo mes, pero no había sido notificada porque los documentos tardaron años en procesarse por un error en el sistema bancario. Me pidió que fuera a su oficina lo más pronto posible. Me dijo, con una voz que aún no sé si era de compasión o sorpresa, que el monto total del fideicomiso ascendía a 10 millones de dólares. Creí que era una broma. Pensé que me había confundido con otra mujer. Pero no, era mío. Todo. Legal. Sin trampas. La ironía de la vida es que la misma mañana que me quitaron mi fuente de ingresos, también me entregaron el mayor regalo de mi vida. Pero yo no lo vi como un regalo. Lo vi como una prueba. Porque tener dinero de repente te muestra las verdaderas caras de quienes te rodean. Y yo estaba por descubrir máscaras que jamás imaginé. Después de pasar la noche en el parque, fui a casa de una vieja amiga, Yolanda. Dormí en su sofá durante unos días, sin decirle lo del dinero. Me daba vergüenza, no por el dinero en sí, sino porque por primera vez me sentía desarraigada. El dinero no me devolvía lo que había perdido. No compraba amor. No borraba la humillación. Durante esos días, recordé algo que Arturo me dijo una vez, meses antes de morir. Marina, si algún día la vida te deja sola, no busques limosnas de afecto. El amor no se ruega. La dignidad no se negocia. Yo había olvidado esas palabras. Las guardé como quien guarda una carta sin abrir. Pero ahora tenían un peso nuevo. Una mañana me levanté temprano y me arreglé como hacía años no lo hacía. Me puse un vestido azul oscuro que tenía guardado desde el bautizo de mi nieto, unos zapatos que me dolían, pero me hacían sentir erguida, y caminé hasta la notaría de Federico. Me recibió con un gesto cálido y profesional. Revisamos los papeles. Firmé sin temblar. Y cuando salí de ahí, ya no era la misma. La primera cosa que hice fue algo simple. Me compré un café caro. No un café de máquina, no uno de oficina. Un capuchino espumoso, con canela y vainilla, en una taza que quemaba los dedos. Me senté sola en un rincón del local, mirando por la ventana, viendo a la gente pasar. Y ahí entendí algo. No tenía que demostrarle nada a nadie. No necesitaba gritar mi fortuna, ni restregarla en la cara de quienes me lastimaron.
La verdadera riqueza no era el dinero, era la libertad de elegir. Y yo, por primera vez, era libre. Pero la libertad también trae decisiones difíciles. ¿Qué hacía ahora? ¿Me alejaba para siempre? ¿Los confrontaba? ¿Volvía y les decía la verdad? Pensé en buscar una casa, pero no quería comprar un lugar cualquiera. Quería algo que fuera mío de verdad. Un lugar donde pudiera respirar, donde pudiera plantar mis rosales sin que nadie los pisara. Así que empecé a visitar desarrollos residenciales. Siempre llegaba caminando, con mi bolsa vieja, mi ropa sencilla. Las vendedoras me ignoraban. Algunas apenas me dirigían la palabra. Me preguntaban si sabía el precio de las casas antes de pasar. A veces me dolía, pero me servía de recordatorio. El mundo solo respeta lo que brilla. Y a veces, lo que más brilla está por dentro. En uno de esos recorridos, conocí a una joven agente llamada Laura. Era distinta. Me ofreció agua, me mostró cada rincón de la casa muestra como si yo fuera una reina. No lo sabía, pero ese gesto suyo cambiaría su destino también. Al final del recorrido, le pedí que me mostrara la villa más grande del conjunto. Dudó. Dijo que requería una carta de solvencia. Le entregué mi estado de cuenta, y vi cómo sus ojos se agrandaban. Es real, susurró. Solo asentí. Compré esa casa al contado, pero no a mi nombre. La registré con el apellido de soltera de mi madre. No quería que nadie me relacionara con la señora que dormía en la sala de su hija. Esa noche dormí en el cuarto principal, sola, con sábanas nuevas, ventanas limpias y un silencio que ya no dolía. Por primera vez en años, no soñé con gritos ni con desprecios. Soñé con agua, con campo, con libertad. No le conté nada a Jimena, ni a Oscar, ni a nadie. Me convertí en un fantasma, una mujer invisible, sí, pero por decisión propia. Sin embargo, los secretos siempre encuentran la forma de salir a la luz, y el mío estaba a punto de estallar, porque una vecina, sin querer, mencionó mi nombre en una reunión familiar, y ese comentario llegaría, como pólvora, a los oídos equivocados. Y entonces las máscaras caerían, una por una. Nunca pensé que el silencio de una sala pudiera doler más que una bofetada. Pero cuando volví a ver a mi hija después de todo, me di cuenta de que el daño más profundo no viene de los gritos, sino de las palabras que no se dicen. Me miró como si fuera una desconocida. Fingió ternura. Se me acercó con esa sonrisa ensayada. Y por dentro, yo sabía. Sabía que no era amor. Era curiosidad, interés, sospecha. En sus ojos no había culpa. Solo preguntas, ¿dónde has estado? ¿Quién te está manteniendo? ¿Por qué estás tan tranquila? Lo sentí. Esa mirada que te evalúa como mercancía. Y justo ahí entendí que no habían terminado conmigo. Apenas estaban empezando. Todo comenzó por una casualidad. O eso creí. Estaba en la cafetería del fraccionamiento donde vivía ahora. Había salido a caminar y me senté a desayunar un pan con nata, como me gustaba hacerlo de joven. A mi lado, sin darme cuenta, una señora muy platicadora empezó a contar historias de la gente del vecindario. Yo no tenía mucho interés, pero era amable. De repente, soltó. La señora de la casa 18 se llama Marina, creo. Muy calladita, pero educada. Dicen que pagó todo en efectivo. Esa frase, dicha sin intención, llegó a oídos de su sobrina, que era vecina de una amiga de Jimena. No pasaron ni 3 días cuando recibí el primer mensaje. Venía de un número que no tenía guardado, pero lo reconocí de inmediato. Mamá, ¿podemos vernos? Solo eso. Ni un cómo estás, ni un te extraño. Respondí con un simple sí. Acordamos vernos en un café del centro, donde nadie nos conociera. Cuando llegó, llevaba su ropa de oficina, el cabello perfectamente recogido, maquillaje ligero, su cara de mujer profesional. Me saludó con 2 besos, como si fuéramos amigas de toda la vida. Me preguntó cómo estaba, dónde vivía, si necesitaba algo. Yo la observaba en silencio. Cada palabra suya estaba medida, cada gesto calculado. No era mi hija hablando, era una estratega. Supe que estás viviendo en un lugar muy bonito, dijo de pronto. ¿Estás bien? Sí, respondí con calma. ¿Te ayudó alguien? ¿Es de renta? ¿Es de un amigo? No, es mío.
Su ceja se alzó. Su lengua vaciló un instante. ¿Tuyo? Lo compré. Pausa. Silencio. Su café seguía intacto. Su espalda se tensó. ¿Cómo? ¿Cómo lo hiciste? Con dinero. Me miró, tratando de leerme. Luego bajó la voz. Mamá, si alguien te está obligando a ocultar algo, puedes decírmelo. No tienes que. Nadie me obliga. Estoy bien. Por primera vez. No le expliqué más. No le debía explicaciones. Pero bastó esa breve conversación para que sembrara la semilla de la duda en ella. Y una duda, en personas como Jimena, es un veneno. Esa misma noche, me llamó su esposo, Oscar. No contesté. Me mandó un audio. Señora Marina, queremos hablar con usted. No estamos enojados. Solo queremos entender qué está pasando. Su hija está muy angustiada. Por favor, respóndanos. Lo borré sin pensarlo. Por dentro, algo me decía que lo peor apenas venía. Y sí, no tardaron en presentarse en mi puerta. Un domingo por la tarde. Yo acababa de regar mis plantas cuando escuché el timbre. Me asomé por la cámara. Jimena, Oscar y mi nieto, con una cara que no entendía nada. Dudé en abrir, pero lo hice, por respeto a mi nieto, por ese pequeño pedazo de amor que aún quedaba. Entraron como si fuera su casa. Miraban cada rincón, evaluando, midiendo, calculando. Oscar sonreía demasiado. Jimena no decía nada. Se sentaron, y entonces ella habló. ¿Por qué no nos contaste? ¿Contar qué? Que te habías vuelto rica. Me reí por dentro. Rica, como si el dinero curara las heridas. No me volví rica. Solo recibí lo que me correspondía. Algo que tu padre dejó para mí. Ahí se quebró. Su rostro cambió. Se levantó. ¿Papá? Sí, un fideicomiso. Arturo lo dejó antes de morir. ¿Y por qué no lo dijiste? Porque no pensé que te interesara. No preguntaste si tenía dónde dormir. Solo me echaste. Oscar interrumpió, con su tono manipulador. Mire, señora, fue una situación tensa. Nadie quiso lastimarla. ¿Ah, no? ¿Y dejarme con una maleta en la calle que fue? Se hizo el silencio. Jimena bajó la cabeza. Mi nieto jugaba con un cojín. Y entonces pasó algo inesperado. Mi nieto, con voz suave, preguntó. ¿Tú vivías con nosotros, abuelita? Se me quebró el corazón. El niño no recordaba. O lo habían hecho olvidar. Lo miré. Sonreí. Sí, mi amor. Pero ya no. Jimena se levantó. Tomó su bolso. Me miró fijamente. Tú siempre fuiste buena manipulando a la gente, mamá. Hasta con los niños. Y se fue. Sin más. Oscar la siguió. El niño ni siquiera tuvo tiempo de despedirse. Me quedé en la sala, con la puerta abierta, el viento entrando, y el alma temblando. Pero no lloré, porque algo en mí ya se estaba endureciendo, y lo que vino después me haría ver que aún no conocía el fondo de su ambición. Uno cree que cuando ha tocado fondo, lo peor ya pasó, pero no. A veces lo peor no es la caída, es ver quién está esperando abajo con una sonrisa. Ese día, cuando mi hija cruzó la puerta de mi casa con una caja de pan dulce en las manos y una voz falsamente dulce, supe que algo estaba mal. No era culpa, no era cariño, era cálculo, era estrategia. Y yo, ingenuamente, la dejé entrar. Pensé, tal vez quiere arreglar las cosas. Tal vez, pero no. Venía por respuestas. Y detrás de esas respuestas venía el verdadero rostro de su ambición. Me acuerdo perfectamente de cómo se sentó en mi comedor como si fuera suyo. Me ofreció una concha de chocolate, como si eso pudiera borrar el abandono, la humillación. Y luego me miró a los ojos y me dijo, como si nada, mamá, estuve pensando, podrías invertir ese dinero en algo que beneficie a todos, a la familia, a nosotros. No dijo por ti, dijo a nosotros, como si su derecho estuviera sobre mi esfuerzo, sobre mi dolor, sobre mi historia. Y ese día entendí que, para ella, nunca fui una madre. Fui una escalera, un cajero, un medio. Intenté mantener la calma. Le ofrecí café, aunque las manos me temblaban. Me senté frente a ella y le pregunté, ¿de verdad crees que me debes decir en qué gastar lo que es mío? Ella sonrió, como quien cree tener ventaja. No es eso, mamá.
Es que tú sola no puedes con todo. Es mucho dinero. No lo entiendes. Nosotros podríamos ayudarte a administrarlo, hacerlo rendir, hacerlo crecer. ¿Y si no quiero que crezca? Respondí. ¿Y si quiero que se quede donde está? ¿Y si solo quiero paz? Ahí dejó de sonreír. Se le endureció la cara. Volvió a ser la misma mujer que me echó de su casa, la que no me ofreció ni un sofá cuando me quedé sin trabajo. Mamá, no seas egoísta. Esa palabra me dolió. Egoísta. Como si no hubiera dado mi vida entera para que ella pudiera tener una propia. Como si no hubiera renunciado a todo lo que fui para que ella tuviera un camino libre. Me mordí el labio para no gritar. ¿Y tú crees que yo tuve una vida? ¿Crees que esto es suerte? ¿Que esto me cayó del cielo? Papá no te lo dejó para que lo escondieras. Gritó. Era para los tres, para la familia. Me levanté. La miré con firmeza. Él me lo dejó a mí, porque sabía que el día que él faltara, yo me quedaría sola. Y no se equivocó. Se quedó callada. No porque entendiera, sino porque no tenía más argumentos. Solo rencor. Se fue sin despedirse. Solo tomó su bolsa y salió como había entrado, con soberbia. Esa noche no dormí. Me senté en la sala, en bata, con la televisión encendida sin volumen, y me pregunté cómo habíamos llegado a esto. ¿En qué momento se convirtió en alguien que podía verme como una amenaza? ¿Cómo pasé de ser la madre que la cuidaba a la enemiga que debía controlar? Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. No recibí llamadas, no mensajes, hasta que sonó el timbre. Al abrir, no era Jimena. Era su esposo, Oscar. Venía solo, con una sonrisa falsa y un sobre en la mano. Buenas tardes, doña Marina. ¿Puedo pasar? Lo dejé entrar por curiosidad. Quería ver hasta dónde llegaban. Mi esposa está muy afectada. Cree que se malinterpretaron las cosas. Y pues, estamos viendo opciones. Pensamos en invertir en un restaurante, algo familiar. Y claro, pensamos que sería bueno incluirla. Confiamos en usted. Levantó el sobre. Aquí están los papeles. Usted pondría el capital. Nosotros lo operaríamos. Las ganancias se dividirían en 3 partes. Y si no quiero, la sonrisa se borró. Sería una pena desperdiciar una oportunidad así. A Jimena le dolería mucho sentirse rechazada otra vez. Ahí entendí que ya no era un juego. Era una manipulación abierta. Me levanté, tomé el sobre y lo dejé sobre la mesa sin abrirlo. Vete, Oscar. Doña Marina. Vete, antes de que pierda la poca paciencia que me queda. Se fue, pero no sin dejar una última frase. El dinero puede comprarte una casa, pero no una familia. Me reí en silencio, porque lo único que mi dinero no podía comprar era precisamente lo que ellos nunca me dieron. Esa noche, abrí una caja vieja donde guardaba documentos, recibos, fotos, cartas, y encontré algo que no recordaba. Una hoja doblada, con la letra de Arturo. Era una carta, escrita a mano, con fecha de un mes antes de su muerte. La leí con las manos temblorosas. Decía: Marina, si estás leyendo esto, significa que el fideicomiso ya se activó. Quiero que lo uses para ti, no para nadie más. Ya diste todo, ya sufriste todo. Este dinero es tuyo, porque nadie más va a cuidar de ti como lo hiciste tú por todos. No les expliques nada, solo vive. Esa carta fue todo lo que necesitaba para saber que no debía justificarme con nadie, y menos con los que nunca me vieron. El día que decidí no volver a disculparme por existir fue también el día que más sola me sentí en la vida. Porque aunque digan que la libertad se siente como volar, nadie te cuenta que al principio también se siente como caer al vacío. Nadie te prepara para el eco del silencio cuando ya no le debes nada a nadie. Me miré al espejo esa mañana y no vi a una mujer fuerte ni vengativa. Vi a alguien que por fin había soltado la carga. Y eso, aunque me partía en 1000 pedazos por dentro, también me reconstruía. Porque por primera vez ya no estaba esperando que nadie me salvara. Los días siguientes fueron raramente tranquilos. Demasiado. Ningún mensaje, ninguna visita. Me asomaba por la ventana como esperando algo, aunque no sabía exactamente qué. Supongo que parte de mí aún creía que Jimena regresaría, pediría perdón. Pero no. En lugar de eso, lo que regresó fue el pasado. Un jueves por la tarde,
Mientras organizaba cajas en el closet de la recámara, encontré algo que no había visto en años. Un celular viejo. Uno de esos que guardas por si acaso. Aún tenía carga, y al encenderlo, una notificación apareció en pantalla, un mensaje de voz sin escuchar. Lo abrí con curiosidad, sin imaginar lo que estaba por descubrir. La grabación era corta, apenas 1 minuto, pero lo que escuché me dejó helada. Era una conversación entre Jimena y Oscar. Se había grabado por accidente, probablemente cuando el celular cayó en la bolsa abierta durante una de sus visitas. ¿Ya lo pensaste bien?, preguntaba Oscar. Sí, no puede quedarse. Nos va a arruinar el ritmo. No voy a cuidar a una mujer mayor en mi casa. No soy su enfermera. ¿Y si se pone difícil? Le diremos que es por su bien, que va a estar más cómoda en otro lado. Si no entiende, pues, que lo tome como quiera. ¿Y si se entera de la herencia? No tiene cómo. Nadie lo sabe más que tú y yo. Y si lo sabe, que se la gaste. Se va a quedar sola, y cuando le falte, vendrá arrastrándose. Ya verás. Me senté en el borde de la cama. El celular me temblaba en las manos, no por el valor monetario, sino por la frialdad. Esa no era la voz de una hija. Era la voz de alguien que ve a su madre como un mueble viejo, como un estorbo que se puede empujar hacia una esquina, o peor aún, hacia la calle. Guardé la grabación. No tenía intención de usarla aún, pero algo cambió dentro de mí, algo que ya no me permitió seguir viviendo con el corazón abierto. Era tiempo de blindarlo. Esa misma noche hice una cita con mi abogado. Le conté todo, con calma. Le pedí que redactara un documento donde dejaba en claro que ni Jimena ni Oscar serían beneficiarios de nada mío, en ningún escenario, ningún bien, ninguna cuenta, ningún centavo. Lo firmé con la mano firme y una lágrima contenida en el borde del ojo. Pero no lo hice por venganza. Lo hice porque por fin había entendido que protegerse también es amar. Y yo nunca me había amado a mí misma lo suficiente. Pasaron unas semanas. Empecé a caminar por las mañanas, a tomar clases de acuarela. Incluso conocí a un grupo de mujeres mayores que se reunían en la casa club del fraccionamiento. Reíamos, platicábamos, hacíamos galletas. Era como una vida nueva, pequeña, tranquila, mía. Y entonces, cuando ya pensaba que todo se había calmado, llegó la tormenta final. Un día, al regresar del mercado, encontré a Jimena sentada en la escalera frente a mi casa. Tenía el cabello suelto, los ojos llorosos, una expresión que por un segundo me hizo dudar. ¿Puedo pasar?, me preguntó con voz baja. Asentí. Entró en silencio. Nos sentamos en la sala. No dijo nada por un largo rato, hasta que, finalmente, soltó. Te fallé, ¿verdad? No respondí. No sé en qué momento me convertí en esto. Solo sé que sentí miedo. Miedo de perder todo. De perderte. Me miró, y por primera vez en años vi a mi hija. No a la mujer calculadora. No a la esposa manipuladora. Vi a la niña que yo había criado. Perdóname, susurró. Solo quiero que me digas qué puedo hacer para reparar todo. Respiré hondo. Tenía tantas cosas que decirle, pero solo pude decir una. No es tan fácil como decir lo siento. Lloró. Yo también. Pero no nos abrazamos, porque hay distancias que no se cierran en un solo encuentro. Le ofrecí un té. Hablamos de tonterías, de series, de recetas. Fingimos que estábamos bien, pero ambas sabíamos que no lo estábamos. Antes de irse, se detuvo en la puerta. ¿Me vas a dejar fuera de tu vida para siempre? La miré con calma. No, pero tampoco vas a entrar como si nada hubiera pasado. Se fue con la cabeza baja, y supe que ese sería el principio de una nueva etapa. Ni reconciliación completa, ni ruptura total. Solo una verdad incómoda entre nosotras. Y yo, finalmente estaba lista para vivir con eso. Uno pensaría que después de una disculpa, el alma descansa. Pero no fue así. No esa vez. Cuando mi hija se fue de mi casa después de decir perdón, sentí un silencio extraño. No era alivio, era sospecha, porque cuando alguien se arrepiente de verdad, no empieza preguntando si va a quedarse fuera de tu vida. Algo en sus ojos no coincidía con sus palabras, y yo ya no era la mujer que se tragaba dudas por amor. No más. Ese mismo día supe que tenía que protegerme de otra forma.
porque el peligro más grande no era perder la relación con mi hija, era perderme a mí misma otra vez por complacerla. Empecé a notar pequeños cambios. Primero fueron los mensajes, cada día un poco más dulces. Mamá, ¿cómo amaneciste? ¿Te gustó el pan que te dejé? ¿Quieres que te lleve algo del súper? Luego vinieron las visitas breves, siempre con algo en la mano, flores, dulces, revistas. Y aunque su actitud parecía genuina, había algo que no me cuadraba. El tono, las pausas, las preguntas escondidas. ¿Y ya pensaste qué harás con el resto del dinero? Mamá, ¿no te gustaría tener a alguien que te ayude con las decisiones grandes? Yo podría acompañarte al banco, si quieres. Yo solo sonreía. Respondía poco. Me mantenía neutral. Pero por dentro, la desconfianza crecía. Era como si hubiera vuelto con otra máscara. Una más amable. Una más peligrosa. Entonces decidí dar el siguiente paso. Contacté a Laura, la agente inmobiliaria que me ayudó con la compra de mi casa. Le pregunté si conocía propiedades en la playa, en lugares tranquilos, donde pudiera desaparecer un tiempo. Ella sonrió. Me dijo que sí. Me envió fotos. Y ahí lo supe. Tenía que irme. No por miedo, no por rencor, sino por paz. Porque ya no confiaba. Y la paz sin confianza es un disfraz. Compré una pequeña casa frente al mar, en un pueblo escondido del Pacífico. No era lujosa, pero era hermosa. Tenía un porche de madera, una hamaca y el sonido constante de las olas. Acordamos mantener mi identidad en reserva. Todo se registró a nombre de un fideicomiso personal, sin rastros familiares. Mientras organizaba mi mudanza, noté que Jimena se ponía nerviosa. Una tarde, mientras tomábamos café en mi sala, lo dijo sin rodeos. ¿Te vas a ir? Sí, respondí. Necesito espacio. ¿Espacio para qué? Para respirar, para pensar, para estar sola, lo que no he podido hacer en décadas. No gritó, no lloró, pero su voz se quebró. ¿Estás huyendo de mí? No, estoy eligiéndome a mí. Por primera vez. Se quedó en silencio. Yo también, porque a veces no hay nada que decir, solo aceptar. Unos días después, Laura me acompañó a la notaría. Cerramos el trato de la casa en la playa. Ella me entregó las llaves con una sonrisa cálida. Nadie sabrá que estás ahí si no quieres, dijo. Este lugar será tu secreto. La abracé, porque había más sinceridad en esa mujer desconocida que en mi propia hija últimamente. Empaqué poco, solo lo necesario. Dejé mi casa bajo el cuidado de una administradora. No avisé a Jimena la fecha exacta. Simplemente me fui. Y al llegar, sentí algo que no sentía desde mi juventud. Ligereza. Como si hubiera soltado una mochila invisible llena de piedras. Dormí 3 días seguidos. Despertaba solo para comer algo. Y luego volvía a cerrar los ojos. El mar me arrullaba. El sol me acariciaba sin pedir nada a cambio. Era libre. Los días pasaban lentos. Pintaba con acuarela. Leía. Escribía. Me reía sola. No extrañaba a nadie. Ni siquiera a Jimena. Me daba tristeza. Sí, pero no culpa. Porque por primera vez entendía que no todo vínculo es sagrado. Que hay relaciones que duelen más que sanan. Un día, mientras preparaba café, recibí un correo de un contacto del banco. Asunto: movimientos sospechosos. Alguien había intentado acceder a una de mis cuentas. Afortunadamente, no lo lograron, pero habían hecho preguntas, solicitudes, y lo más grave, sabían mi número de cuenta. El corazón se me detuvo. Me comuniqué con mi abogado. Le pedí rastrear el origen, y no tardó en confirmarlo. Era una consulta realizada desde la oficina de Oscar. Usaron su computadora. No lo ocultaron. Lo hicieron directo. Sentí un fuego frío recorrerme el cuerpo. Habían cruzado el límite. Ya no era manipulación emocional. Era invasión. Era codicia descarada. Tomé una decisión inmediata. Le pedí al abogado que blindara todo. Cuentas, propiedades, testamentos. Dejé claro que cualquier intento de contacto financiero sería considerado fraude. Y luego, le envié un solo mensaje a Jimena. Tú y yo ya no hablamos de dinero. Nunca más. No respondió, pero lo leyó. Lo supe. Esa noche, caminé por la playa. Sentí que mis pasos, por fin, eran solo míos.
Nadie más los marcaba. Nadie más decidía por mí. Y aunque el cielo estaba cubierto de nubes, esa noche dormí con el alma ligera, porque el peor dolor ya no era perder a mi hija, era haberme perdido a mí. Y eso ya no lo iba a permitir nunca más. El día que supe que mi hija era capaz de espiarme fue el día en que dejé de llamarla hija dentro de mi corazón. No fue rabia, fue otra cosa, algo más frío, más firme. Fue como cerrar una puerta por dentro, con llave, porque cuando alguien rompe tu confianza una vez, aún puedes engañarte. Pero cuando lo hace 2 veces, 3, ya no es traición. Es hábito. Y yo, por fin, entendí que no podía salvar lo que no quería ser salvado. Después de detectar los intentos de acceso a mis cuentas, me alejé más. Cambié números, cancelé correos, borré fotos. Cerré todo canal por el que pudieran rastrearme. No por miedo al dinero, sino por respeto a mí misma. La paz que había encontrado en ese pequeño rincón del mar era lo más valioso que tenía, y ellos no iban a arrebatármela. Pero el silencio no les bastó. Una tarde nublada, mientras salía de la tienda del pueblo con una bolsa de frutas, noté una camioneta estacionada frente a mi casa. Era nueva, con placas de la ciudad. Al acercarme, lo supe. Era Oscar, de pie junto a la puerta, con cara de visita inesperada. Mi estómago se encogió. Buenas tardes, doña Marina, dijo con esa voz suya, falsa hasta la médula. ¿Qué haces aquí? Solo vine a hablar. No tiene que ser hostil. De hecho, vine solo. Jimena ni siquiera sabe que estoy aquí. Mentira. Lo supe de inmediato. ¿Qué quieres? Saber qué te pasó, sinceramente. Jimena está muy preocupada. Dice que ya no contestas, que no quiere perderte. Solo quiere saber si estás bien. Si necesitas algo. No necesito nada. Mira, sé que las cosas se complicaron, pero no vale la pena vivir en rencor. Tú eres parte de la familia, y la familia se perdona. Esa palabra me cayó como veneno. Familia. ¿Cuál familia? ¿La que me dejó en la calle? ¿La que intentó vaciar mis cuentas? ¿La que ahora viene a mi puerta fingiendo preocupación? Le pedí que se fuera, no con gritos, con calma, como quien ya no discute con lo que no tiene valor. Se fue, pero antes de arrancar, soltó algo más. Jimena está embarazada. Me quedé inmóvil. No supe si era verdad o un nuevo intento de manipulación. No le respondí. Solo entré a mi casa, cerré la puerta y por primera vez en semanas lloré, porque una parte de mí, la que aún soñaba con una hija amorosa, se rompía otra vez. Esa noche no dormí. Pensé en muchas cosas, en el bebé que venía, en el que ya tenía y apenas conocía, en la idea de que, a pesar de todo, la sangre aún me dolía, no porque fuera especial, sino porque dolía ver en qué se había convertido. Al día siguiente, recibí una carta, no un mensaje, una carta escrita a mano, sin remitente, pero con letra inconfundible. Era de Jimena. Mamá, no sé si me odias. No sé si algún día vas a querer volver a verme. Solo quiero decirte que estoy esperando un hijo. Y que, aunque no lo creas, deseo que conozca a su abuela. No por el dinero, por lo que fuiste, por lo que eres. Sé que cometí errores. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Pero quería que lo supieras. Solo eso. Te quiero. La leí 3 veces. No lloré. Ya no tenía lágrimas para eso. Solo sentí un nudo en el pecho, porque el corazón, por más que uno lo entrene, sigue teniendo memoria. Guardé la carta. No respondí. Pasaron los días, luego las semanas, hasta que un mensaje inesperado apareció en mi nuevo teléfono, el que solo unas pocas personas conocían. Era de Laura, la agente inmobiliaria. Señora Marina, una joven vino buscándola. No le di su información, pero me dejó esto. Era una foto. En ella, Jimena con un vientre abultado, sentada en una banca del fraccionamiento, con una expresión distinta, no de culpa, sino de nostalgia, de vacío, de pérdida. Esa imagen me hirió, no porque quisiera volver, sino porque a veces duele más lo que ya no se puede remendar. Me tomé unos días para pensar. Luego, le pedí a Laura que le entregara una nota, solo unas líneas. Gracias por la carta. Espero que estés bien, que tu bebé crezca sano. No estoy lista para volver, pero no te odio.
Solo estoy aprendiendo a vivir sin lo que me dolía. Cuídalo. Hazlo distinto. No hubo respuesta, ni esperaba una, porque entendí, por fin, que las palabras ya no eran el puente, ni las lágrimas, ni las promesas. El verdadero puente era el silencio, ese espacio entre lo que fue y lo que ya no será. Y en ese silencio, por primera vez, me sentí en paz, porque había soltado el pasado, y ya no estaba esperando que me devolvieran lo que nunca supieron cuidar. Uno no sabe cuánta oscuridad guardan los silencios hasta que aprende a escucharlos. Y yo, desde mi exilio frente al mar, empecé a escuchar con claridad todo lo que nunca quise aceptar. No eran gritos ni insultos lo que más me dolía de Jimena. Era la indiferencia, la frialdad con la que me fue borrando de su vida mientras sonreía frente a los demás. El problema no era lo que me decían, era lo que no me decían. Las decisiones tomadas a mis espaldas, las intenciones ocultas. Y ahora, con un nieto en camino, el dilema era más profundo que nunca. ¿Cómo proteger mi paz sin ser la abuela ausente? ¿Cómo no repetir la historia sin convertirme en mártir? Después de la foto enviada por Laura y de mi breve nota de respuesta, todo quedó en silencio por varias semanas. Pensé que Jimena había entendido el mensaje, que me dejaría sanar, pero no, porque los que viven acostumbrados a usar a los demás no saben respetar los límites. Solo esperan el momento adecuado para empujar un poco más. Y ese momento llegó de la manera más inesperada. Una mañana cualquiera, mientras tomaba café en el porche, escuché el motor de un auto viejo deteniéndose frente a mi casa. Era un taxi. De él bajó una mujer que no reconocí de inmediato. Llevaba lentes oscuros, el cabello recogido, una bolsa grande al hombro. Pero en cuanto se quitó los lentes, supe. Era Leti, una amiga de juventud. Una de esas que el tiempo y la vida separan sin aviso. Me sonrió como si nada. Marina, ¿me recuerdas? La invité a pasar. Preparamos café. Me contó que se había enterado de mi paradero por comentarios de conocidos en común. No especificó nombres, pero no hizo falta. Yo sabía que alguien había hablado más de la cuenta. Y luego, sin rodeos, me soltó lo que realmente venía a decirme. Vi a Jimena hace unas semanas. Estaba en la cafetería de mi sobrino. No me reconoció. Estaba hablando por teléfono. No me pude levantar. Me quedé ahí, escuchando sin querer. Hablaba con alguien, no sé si con su esposo, pero decía cosas que me preocuparon. ¿Qué cosas? Que ibas a caer sola, que te ibas a cansar del aislamiento, que eventualmente abrirías la puerta, y que cuando eso pasara, estarían listos para tomar el control de todo. Esas fueron sus palabras. No supe qué responder. Leti me miró con compasión, pero sin lástima. Solo vine a decirte que tengas cuidado, y que, si necesitas algo, aquí estoy. Después de que se fue, me senté sola por horas, con la taza fría en las manos. No me dolía tanto el plan, me dolía que viniera de mi propia sangre. Y me dolía más saber que, probablemente, no era la primera vez que hablaban de mí así. Decidí tomar acción. Volví a comunicarme con mi abogado. Le pedí revisar los movimientos recientes sobre mis propiedades y fideicomisos. Y fue él quien me lo confirmó. Alguien pidió acceso a la escritura de tu casa. No lo obtuvo, pero lo intentaron 2 veces desde un despacho jurídico que trabaja con empresas de construcción. ¿A nombre de quién? No aparece directamente, pero uno de los socios es primo de Oscar. No era una coincidencia, era una cadena, una red de intenciones. Y yo estaba en el centro, no como persona, sino como botín. Ese día no dormí, no lloré, solo escribí. Tomé una libreta y escribí todo lo que sentía, lo que había callado durante años. Escribí como si fuera mi última carta, como si fuera a desaparecer mañana. Y en esa carta puse la verdad, mi verdad. Puse cómo me sentí cuando me echaron, cómo dormí en un parque sin que nadie preguntara dónde estaba, cómo me reconstruí sola, sin una llamada, sin una mano, y cómo, a pesar de todo, aún me dolía tener que poner barreras contra quienes deberían protegerme. Guardé esa carta en un sobre. Escribí el nombre de Jimena. No la envié, solo la guardé, porque una parte de mí aún esperaba que no hiciera falta, que el tiempo hiciera su trabajo. Pero también entendí que si ese momento nunca llegaba, al menos quedaría mi voz escrita, mi historia, tal como fue.
Y por si el destino aún tenía algo reservado, hice algo más. Llamé a Laura. Le pedí un favor muy específico, que contactara a un notario del pueblo y redactara un nuevo documento, uno donde mi testamento quedara sellado, con instrucciones claras. Si algún familiar intentaba acceder a mis bienes sin mi consentimiento expreso en vida, quedaban automáticamente excluidos de todo. Firmé, sellé, respiré, y luego, por primera vez en mucho tiempo, salí a caminar bajo la lluvia. No llevaba paraguas. No me importaba mojarme, porque el agua, al menos, no miente. Dicen que una madre siempre guarda una última esperanza, un hilo invisible que une, incluso después de la traición. Pero a mí ese hilo ya no me sostenía. Me había desgastado hasta romperse. Lo entendí el día en que escuché a mi hija decir, sin saber que la estaba grabando, que todo este tiempo solo estaba esperando que bajara la guardia, que al final, tarde o temprano, la vieja cedería, que ella sabría cómo hacerme sentir sola, culpable, inútil. Y ahí, en esa grabación, no solo escuché su voz, escuché su verdadera alma, y se me partió el pecho en 1000 pedazos, por última vez. La grabación llegó por accidente, como una ironía del destino. Una vecina del fraccionamiento, amiga de Laura, se encontró con Jimena y Oscar en un restaurante cercano. Estaban en una mesa al fondo, hablando sin cuidado, como quien se siente intocable. La vecina, que tenía el teléfono grabando una nota de voz, sin darse cuenta captó un fragmento de la conversación. Se lo envió a Laura solo porque escuchó mi nombre. Laura me lo compartió con cara de preocupación. Y lo escuché. Ya va a caer, decía Jimena. No puede estar sola para siempre. Y cuando regrese, la pondremos en su lugar. Yo la voy a hacer firmar todo. Que lo deje como herencia, que diga que lo hace por amor. Nada de pleitos. ¿Y si no quiere? Preguntó Oscar. Le recordamos lo que pasó, lo sola que estaba, lo vieja que está, que no tiene a nadie. Vas a ver, se va a quebrar. Siempre lo hace. Yo me quedé en silencio. No dije nada por horas. Solo repetía el audio una y otra vez, como quien se arranca una costra sabiendo que sangrará, porque quería estar segura de no haberlo imaginado, de no estar exagerando. Y no, era real. Esa era mi hija. No una versión enojada, no un mal día, era ella. Llamé a mi abogado esa misma tarde. Le pedí una última cláusula en mi testamento, que cualquier intento de coacción, manipulación o chantaje emocional sería considerado razón suficiente para anular derechos hereditarios. Lo firmé con una calma casi dolorosa. Después preparé una caja pequeña, con todo lo que quería dejar atrás, fotos, cartas antiguas, recuerdos que ya no me hacían bien. Incluí la carta que había escrito para Jimena, la que nunca envié, y le agregué una copia de la transcripción del audio. Cerré la caja, la envolví con papel sencillo y escribí solo una palabra encima: verdad. Esa caja no era una amenaza, era un espejo, una forma de que, si algún día alguien quisiera saber lo que pasó, encontrara algo más que silencio. Era mi forma de cerrar el ciclo, sin gritar, sin golpear puertas, con firmeza. Esa noche me vi en el espejo largo del cuarto. Me observé como quien busca una cicatriz, y encontré una mujer mayor, con arrugas profundas, el cabello blanco y los ojos llenos de algo nuevo. Paz, no alegría, no olvido. Paz, porque hay batallas que se ganan cuando decides no seguir peleando. Al día siguiente, Jimena llamó. No contesté. Mandó un mensaje: podemos hablar, por favor. No me ignores. Tampoco respondí, no porque quisiera castigarla, sino porque no quería volver a explicarme. Horas después, escuché el timbre. Me asomé. Era ella, sola, parada frente a mi casa. No abrió la reja. Solo se quedó ahí, esperando. Esperando algo. No lloraba. No hablaba. Solo miraba la puerta. Y yo no salí, porque el amor también sabe decir hasta aquí. Porque perdonar no siempre significa volver. Y porque hay puertas que, cuando se cierran con dignidad, se convierten en murallas protectoras. Me senté en el sofá, respiré profundo y puse música. Instrumental, suave. Miré el mar desde la ventana. Pensé en mi nieto, en el bebé que tal vez ya había nacido, en los momentos que me estaba perdiendo. Y sí, me dolió.
pero no tanto como perderme a mí misma otra vez. Ya no era la mujer que dormía en el sofá de su hija, que cocinaba sin ser vista, que rogaba por migajas de afecto. Esa mujer había muerto, y en su lugar quedaba otra, una que caminaba sola, pero firme, herida, pero entera. Y así pasé la noche, sin sobresaltos, sin sobres, sin disculpas forzadas, solo con la verdad, y una calma ganada a pulso. Hay despedidas que no hacen ruido. No hay gritos, ni portazos, ni llanto escandaloso. Solo un silencio largo, definitivo, como una vela que se apaga lentamente. Y cuando ocurre, te das cuenta de que el verdadero adiós no es cuando alguien se va, sino cuando tú decides que ya no vas a abrir la puerta. No por rencor, no por orgullo, por dignidad. Y yo ya no estaba dispuesta a negociar la mía. Después de aquella última visita fallida de Jimena, pasaron semanas sin contacto. No volvió a pararse frente a mi casa. No mandó más mensajes. El silencio, esta vez, no era sospechoso. Era una especie de aceptación. Como si finalmente hubiera entendido que no podía entrar donde ya no era bienvenida. A veces me preguntaba si su hijo ya habría nacido. Imaginaba su carita, sus manitas pequeñas, el olor a leche tibia. Y sí, me dolía no estar ahí, pero más me dolía la idea de volver a convertirme en lo que fui, un fantasma servicial, un mueble útil. Un día cualquiera, mientras caminaba por la orilla del mar, vi a una mujer sentada en una roca. Tenía el cabello revuelto por el viento, las manos en las rodillas. Cuando me acerqué, la reconocí. Era la madre de una antigua vecina de la ciudad. Ella también se había retirado a vivir cerca del mar, después de que sus hijos la acomodaran en una casa de retiro. Me vio, me saludó con una sonrisa triste y dijo algo que me atravesó como cuchillo. A veces pienso que fuimos criadas para dar, y nunca nos enseñaron a pedir. Por eso terminamos solas, porque cuando decidimos pedir respeto, ya nadie quiere dárnoslo. Me quedé pensando en esa frase todo el día, porque tenía razón, porque la historia se repetía. Mujeres como nosotras, crecimos creyendo que amar era sacrificarse, que la familia estaba primero, que callar era virtud. Pero ahora, desde este punto de mi vida, entendía que no, que amar también es poner límites, que la dignidad no es arrogancia, y que nadie merece ocupar el centro de tu vida si no está dispuesto a verte completa. Al llegar a casa esa tarde, abrí una caja que tenía guardada en la recámara. Dentro estaba mi diario, el que había empezado años atrás cuando Arturo murió. Había páginas manchadas de lágrimas, de rabia, de miedo, pero las últimas eran distintas. Tenían tinta firme, letras sin temblor, y en la última página escribí algo que me salió del alma. Hoy no me duele no tener a mi hija. Me dolería más tenerla cerca y seguir sintiéndome sola. Cerré el diario, lo guardé, y luego hice algo simbólico. Tomé la caja marcada con la palabra verdad, la que contenía cartas, pruebas, grabaciones, y la enterré en el jardín, bajo el rosal más viejo que tenía. No porque quisiera ocultarla, sino porque ya no necesitaba cargarla. Porque a veces la verdad no se grita, solo se honra. Y mi forma de honrarla era soltarla. Con el paso de los meses, aprendí a vivir sola sin sentirme solitaria. Hice nuevas amigas. Planté un pequeño huerto. Adopté un perro callejero al que llamé Luz. Y cada tarde, al ver el atardecer pintarse de naranja sobre el mar, sentía algo que no sentía desde que era joven: paz sin condición. Hasta que un día recibí una carta distinta. No era de Jimena, era de mi nieto. Tenía letra temblorosa, como de quien apenas empieza a escribir. Decía: querida abuelita Marina, mi mamá dice que estás lejos porque necesitas descansar. Pero yo quiero conocerte. Me llamo Mateo. Tengo 6 años. Me gusta dibujar perros. ¿Puedo visitarte algún día? Esa carta me quebró por dentro. No por nostalgia, sino por ternura. Porque ahí, en esas líneas simples, no había manipulación. Solo un niño con el corazón abierto. No respondí de inmediato. Lo pensé días, semanas, y luego escribí de vuelta. No a Jimena, a él. Querido Mateo, gracias por tu carta. Me hizo muy feliz. Me encantaría conocerte. Aquí donde vivo hay mar, galletas y un perrito que se llama Luz.
Cuando seas un poco más grande, si aún quieres venir, estaré esperándote. No supe si le llegó. No sé si alguna vez lo traerán. Pero no importa, porque en esas palabras había esperanza. Y la esperanza, cuando ya no está contaminada por el pasado, es pura. Hoy miro hacia atrás y no siento rabia. Siento respeto por la mujer en la que me convertí, por haber tenido el valor de detener la cadena, por haber renunciado al papel de víctima sin dejar de ser madre, porque a veces el acto más amoroso que una mujer puede hacer es salvarse a sí misma. Y yo lo hice, sin ruidos, sin venganza, sin escándalos, solo con verdad, y una dignidad que, esta vez, nadie me va a quitar.